Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Soy Dalia Torres, médica general. Colaboramos en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva en el programa de planificación familiar. Iniciaremos con la ponencia de tarjeta de control de usuarias e usuarios de anticonceptivos, SIMBA-CIS, PFP y el manejo del tarjetero manual. En la presente ponencia mostraré las definiciones operativas, así como las instrucciones para el registro de información de las atenciones que se registran en la tarjeta de control de usuarias de anticonceptivos. Si pueden tener a la mano la tarjeta en físico para que puedan identificar más fácil los apartados que vamos a describir. La siguiente, por favor. Perdón, ¿me puedes regresar a la anterior? Disculpa. Bien. El objetivo de esta tarjeta, o el principal objetivo, es obtener información oportuna, completa, íntegra y veraz de las actividades diarias que se llevan a cabo en un consultorio de los servicios de planificación familiar en las unidades médicas de la Secretaría de Salud. Esto lo que va a su vez servirá para facilitar la evaluación del desarrollo del programa y para una adecuada toma de decisiones administrativas en los diferentes niveles de la organización. La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen podemos ver el tarjetero manual, bueno, el tarjetero como tal, donde vamos a incorporar las tarjetas. En cada unidad médica donde se otorga la consulta o el servicio de planificación familiar, debe existir un tarjetero, que es el lugar donde se realizará el resguardo físico de estas tarjetas. El tarjetero puede ser de madera, metal, acrílico o cartón. Puede ser que ustedes mismos la generen o puede ser comprada. Las medidas ideales de las tarjetas que van en este tarjetero deben ser aproximadamente de 20 por 14 centímetros, usualmente media hoja carta. El tarjetero se dividirá en 3 secciones y una subsección. La primera es las citadas, que lo vemos en color verde. La segunda sección es las inasistentes, que dentro de esta viene la subsección que es quirúrgicos y posteriormente viene bajas temporales. La siguiente, por favor. Aquí vemos dos figuras. En la figura 1 vamos a observar el anverso de la tarjeta y en el segundo se observa el reverso de la tarjeta. Vamos a ir describiendo poco a poco todos los apartados. La siguiente, por favor. Para llenar correctamente la tarjeta, se debe tener en cuenta las siguientes instrucciones generales. Primera, el formato es obligatorio. Se refiere que este formato es de uso obligatorio, así como su registro en toda atención realizada a la persona usuaria de anticonceptivos. El formato debe llenarse con información oportuna en el momento de la consulta, completa, quiere decir anotar toda la información que proporcione la persona y veraz, tiene que ser todo lo que diga la usuaria o el usuario. Esto debe ser llenado por personal médico, de enfermería o la persona designada para el manejo del tarjetero del control de usuario en el consultorio donde se otorgan los servicios. La persona que llene la tarjeta, él va a ser la única responsable de su contenido, por lo que se recomienda llenarlo cuidadosamente, plasmando la información completa y veraz. La siguiente, por favor. Para el llenado de esta tarjeta, debemos de tener en cuenta que se debe primero usar letra molde, o sea, una letra bonita que realmente se entienda. Sin abreviaturas. Usar solo bolígrafo como la figura que tenemos aquí, que es la figura 3.
Para las celdas en que se requiera anotar números como fechas, la edad, etc., se debe usar números arábigos del 0 al 9. Y ahí tengo un ejemplo: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9, ¿no? Lo que se debe usar son las plumas con tinta. Lo que no se debe usar, mejor dicho, perdón, es tinta gel, plumón, fuente, conocido también como estilógrafo, plumones similares como la de la figura 4, debido a que los trazos pierden claridad y este tipo de tintas tienden a desaparecer con el tiempo. La siguiente, por favor. Bien, en esta diapositiva vemos un link, el cual ahí podemos descargar el instructivo de llenado de la tarjeta para el control de usuarias y usuarios de anticonceptivos. Es la versión 2020, por si gustan bajarla, lo descargan y realmente es todo lo que estamos desglosando en este tema. La siguiente, por favor. Vamos a tener varios componentes, por eso les comentaba que tuvieran su tarjeta en físico. Entonces vamos a identificar los 7 apartados que tenemos, contando desde 0. El 0 sería la identificación de la unidad. El 1 sería datos de identificación de la persona usuaria. El 2, datos ginecobstétricos. El 3, enfermedades diagnosticadas. El 4, métodos anticonceptivos. El 5, fecha de consulta y próxima cita. Y 6, visitas domiciliarias. En esa tarjeta se incorpora o son nuevos las enfermedades diagnosticadas. Posteriormente veremos por qué. En la siguiente, por favor. Empezamos con el apartado 0, que es la identificación de la unidad. Tiene como objetivo recabar la información correspondiente a la unidad médica, donde la persona que cuenta con su control de usuarias y está integrado por 4 variables. Primero vemos nombre de la unidad, que en azul tenemos ejemplos, por ejemplo, Centro de Salud Santa Rosa. Este deberá anotar el tipo y el nombre de la unidad médica con base en el catálogo de clave única de establecimientos de salud. Si ustedes no contarán con ello, pueden solicitarla al área de estadística de la jurisdicción sanitaria, de la cual depende su unidad. Bien, también nos va a solicitar la clave única de establecimientos de salud, que es el CLUES. Lo vamos a registrar completo. La jurisdicción sanitaria registrará el nombre de la jurisdicción sanitaria a la que pertenece a la unidad y la entidad federativa. Van a anotar el nombre completo de la entidad donde se encuentra la unidad médica con base en el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI. La siguiente. Cada que se asigne tarjeta a una persona que recibe por primera vez servicios de planificación familiar o anticoncepción en la unidad y o posterior a un evento obstétrico, se debe registrar sus datos de identificación conforme a lo siguiente. Tenemos el SPSS, que es el Sistema de Protección Social en Salud, o lo que era más famoso Seguro Popular, diagonal INSABI, que es el Instituto de Salud para el Bienestar. Deberá marcar con X el recuadro si es afiliado al Instituto de Salud para el Bienestar o al Sistema de Protección Social en Salud. Posteriormente viene afiliación al seguro o al INSABI. Deberá anotar el número de afiliación de la persona. Luego viene entidad de nacimiento, anotar el código de la entidad federativa donde nació la persona. Esto es con base al catálogo de entidades federativas, municipios y localidades también del INEGI.
Aquí abajo tenemos un recuadro en rosa, que es el recuadro del INEGI, y por ejemplo, si la persona nació en Nuevo León, se busca en el cuadro la entidad federativa, que es Nuevo León, el código es 19 y ese número lo colocamos en esa variable. Luego viene fecha de nacimiento. Anotar el día, mes y año de nacimiento de la persona. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes y 4 dígitos para el año. Si la persona desconociera la fecha o es imprecisa, se escribirá 30 diagonal 06 diagonal y un año aproximado de nacimiento. En la edad vamos a anotar los años cumplidos de la persona. Debemos de corroborar que tenga congruencia con el dato de la fecha de nacimiento registrada. El expediente, se anotará el número de expediente de la persona conforme al número de expediente asignado por la unidad médica. La siguiente. Esta es una continuación de datos de identificación de la persona usuaria. Empezamos con nombre, anotar el nombre completo de la persona. Si tuviera 2 nombres, agregar los 2 sin abreviatura. Si tuviera 3 nombres, se agregan los 3 nombres sin abreviaturas. Apellido paterno y apellido materno. Se deberá registrar el apellido paterno y el apellido materno completo de la persona. Si no contara con algún apellido, anotaremos una X según corresponda. Sexo, marcar con una X el recuadro al que corresponda el sexo de la persona. CURP, anotar el código alfanumérico con los 18 elementos de la clave única de registro de la población. Declara pertenecer a un pueblo indígena. Si la persona considera pertenecer a un pueblo indígena, ello independientemente sea hablante de la lengua del pueblo indígena al que pertenece. Marcar con una X en el recuadro correspondiente según la respuesta. Escolaridad, se debe anotar en el recuadro correspondiente la escolaridad de la persona conforme a las claves que tenemos en los cuadros de abajo. Por ejemplo, en escolaridad tenemos 0, es ninguno, 1 es primaria completa, 2 primaria completa, 3 secundaria incompleta, 4 secundaria completa, 5 bachillerato incompleto, 6 bachillerato completo, 7 técnico, 8 profesional o más. Luego vamos al estado civil. Ahí señalaremos el estado civil de la persona conforme a las claves igual que nos señalan en este recuadro. 1 soltero, 2 casada, 3 unión libre, 4 separado, 5 divorciado, 6 viuda, dependiendo de lo que nos diga la persona usuaria. Perdón. Ocupación. Aquí se escribe la actividad que desarrolla habitualmente la persona en el momento de la apertura de esta tarjeta. Debemos considerar las actividades dedicadas al hogar, a estudiar o no remuneradas. Pero algo importante, se debe priorizar la actividad remunerada cuando este sea el caso. Por ejemplo, si la persona estudia la preparatoria, pero vende artículos de belleza, por ejemplo, se coloca en ocupación venta de artículos de belleza. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Domicilio primario. Anotar el domicilio actual de la persona, con calle, número exterior, número interior, lote, manzana, colonia, código postal, municipio y estado, y o referencias de localización. Si la persona tuviera y se registrara otro domicilio, se deberá anotar en domicilio primario en el que pasa más tiempo la persona. Esto es un ejemplo. Supongamos que la persona vive en la colonia Juárez, pero pasa más tiempo en la casa de su mamá
que es en la colonia Santa Rita, colocamos en domicilio primario la colonia Santa Rita y otro domicilio agregamos colonia Juárez. Teléfono fijo. Anotar el número de telefonía fija con el que cuenta la persona en su domicilio. Celular, anotar el número de telefonía celular de la persona con los 10 dígitos si cuenta con él. Correo electrónico, registraríamos el correo electrónico de la persona a la que corresponda la tarjeta o bien el de algún familiar a la que la persona autoriza enviar información. En este último caso, debemos señalar entre paréntesis el nombre y parentesco de dicha persona. En la siguiente diapositiva, por favor. Vamos al apartado 2, datos ginecobstétricos. Los datos de esta sección solo se registrarán en caso de que la tarjeta corresponda a una mujer usuaria de anticonceptivos, que sea mujer. Antecedentes ginecobstétricos. Anotar en la casilla correspondiente el número de partos, cesáreas y abortos que la mujer ha tenido en su historia de embarazos. En caso de que la mujer no haya tenido eventos, marcamos con una X el recuadro con la opción ninguno. Luego viene la variable total de hijas e hijos nacidos vivos. Se deberá registrar el número de hijas e hijos nacidos vivos que refiere haber tenido la persona a lo largo de toda su vida reproductiva. Edad al primer embarazo. Anotar en años cumplidos la edad que tiene la mujer cuando se embarazó por primera vez, aun cuando dicho embarazo haya concluido en aborto. Fecha de último evento obstétrico. Registrar con números arábigos el día, mes y año en el mismo formato que comenté anteriormente. 2 dígitos para el día, 2 dígitos para el mes, 4 para el año, en el que la mujer tuvo su último parto, aborto o cesárea. Utilice 2 dígitos para el día, 2 para el mes y 4 para el año. ¿Desea tener más hijos? Marcar con una X la opción que la usuaria declare. Sí, no o no sabe. Esta variable también nos proporciona información importante para los métodos anticonceptivos a ofertar. La siguiente diapositiva. Apartado 3. Es el de enfermedades diagnosticadas. Este es un nuevo apartado que se incorporó. Conforme a la valoración del personal médico o médica y o la declaración de la persona usuaria, se debe marcar una X en la opción correspondiente a la enfermedad o a las enfermedades que le han sido diagnosticadas. Esta información es muy importante para valorar el tipo de anticonceptivo que se le prescribirá a la persona. Si la persona refiere no tener enfermedades, se registra una X en ninguna. La siguiente, por favor. El apartado 6 es el de método anticonceptivo. En este apartado se debe registrar la información correspondiente a los 3 primeros métodos anticonceptivos que utilice la persona. Anotar la fecha en la que se inicia el uso de este, día, mes y año, lo cual permitirá orientar el tipo de información y de atención que se le proporcione en consultas subsecuentes, así como facilitar la ubicación de la tarjeta en la sección correspondiente del tarjetero de control de usuarios. En caso de asignar 2 métodos a la vez, se debe dar prioridad al de mayor efectividad. Ejemplo, damos a la persona aplicamos un implante subdérmico y aparte le damos condones masculinos. En el que vamos a registrar es el de mayor efectividad, que es el de implante subdérmico. Entonces pondríamos, si es la primera vez la usuaria, pondremos primer método, implante subdérmico, fecha de inicio, hoy, ¿no? 23 de noviembre de 2020. La siguiente, por favor.
El apartado 5 es la fecha de consulta y próxima cita. Aquí se debe utilizar un renglón de esta sección para registrar la información correspondiente a cada consulta que se otorga a la persona. En fecha de consulta se registrará con números arábigos el día, mes y año en que se proporciona la consulta. En clave del método, en la columna clave del método, si lo ven, tenemos una C encerrada en un círculo. Ahí anotaremos la clave del método anticonceptivo que se prescribió o se entregó a la persona durante la consulta, conforme a las categorías que se señalan al pie de la tarjeta. En caso de asignar dos métodos a la vez, se da prioridad al de mayor efectividad y el segundo se anota en la columna de observaciones. Ejemplo, si se coloca es lo que les comentaba, si se colocaba un implante subdérmico y si se le dan condones, ¿no? Aquí en este caso vemos un ejemplo y tenemos 2, 4, 5 registros. Los primeros le estamos dando preservativos femeninos. La cantidad otorgada dependerá de la cantidad que se otorgue. En este caso son 24 y 24. Posteriormente, en otras consultas, se le cambia a hormonal oral y se le da un ciclo. Entonces damos un ciclo. Posteriormente, en la quinta consulta, se le coloca el implante subdérmico y la cantidad otorgada es 1, que es el día en que se le aplicó. Si esta persona posteriormente va a revisión, se va a anotar clave del método es 6 y la cantidad otorgada 0. En la otra diapositiva explico un poco de cantidad otorgada. La siguiente, por favor. No, ahí quedamos. No, ahí. Seguimos ahí. Perdón. Cantidad otorgada. Ahí vamos a escribir la cantidad de métodos anticonceptivos que se otorgan o aplican a la persona. Fecha de próxima consulta. Registrar con números arábigos el día, mes y año en que se programa la siguiente consulta. Es muy importante programar la próxima cita en una fecha acorde para dar seguimiento a la persona usuaria, dependiendo del tipo de método que se está utilizando. En observaciones vamos a utilizar esta sección para registrar información adicional acerca de la consulta otorgada. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, para realizar el registro de la columna de cantidad otorgada de la diapositiva anterior, la siguiente tabla de los métodos anticonceptivos y la cantidad que se otorgarán. Esta es una tablita que nos va a orientar para saber cuánto es lo que vamos o la cantidad que vamos a otorgar. Por ejemplo, hormonal oral, número de ciclos proporcionados a la usuaria durante la consulta. Se va a anotar el número de ciclos, no número de pastillas, no número de otra cosa, número de ciclos. Inyectable mensual e inyectable bimestral, se anota el número de ampolletas entregadas. Considere en su caso el hormonal inyectable aplicado en la consulta, porque luego se nos olvida agregarlo. Implante subdérmico. Anote 1 si se aplica el implante de consulta o 0 en caso de que se trate de una consulta subsecuente. Dispositivo intrauterino, el DIU. Anote 1 si se aplica el DIU en consulta o 0 en caso de que se trate de una consulta subsecuente. Preservativo femenino. Anote el número de condones femeninos que se proporciona durante la consulta. Preservativo masculino. Anote el número de condones masculinos que se proporcionan durante la consulta. El DIU medicado, anote 1 si se aplica el DIU en la consulta o 0 en caso de que se trate de una consulta subsecuente. Para revisión. Parche dérmico. Anote el número de parches que son entregados, el número de paquetes de parches entregados a la persona durante la consulta. El paquete viene con 3 parches, entonces vamos a colocar, si se le dieron 2 cajas, anotamos 2 cajas o 2 paquetes, ¿sale? No 6 parches.
Oclusión tubaria bilateral y vasectomía, anotamos X cuando se trata de una consulta otorgada a usuarios de este método. La siguiente, por favor. Luego tenemos el apartado de visitas domiciliares, que es el 6. Se le pregunta a la usuaria si acepta visita domiciliaria y ya contestaremos o marcaremos con una X si ella contesta que sí o contesta que no. La fecha de la visita. En caso de que se realice una visita domiciliaria, a la persona registre con números arábigos el día, mes y año en que se llevó a cabo la visita. Y el resultado de la misma. El resultado lo vamos a orientar a las respuestas del cuadro que tenemos aquí. 1, deseo embarazo. 2, acudir al centro de salud. 3, cambio de domicilio. 4, fallecimiento. 5, otro, y especificamos cuál es el otro motivo. La siguiente, por favor. Hasta ahí terminamos con lo que es la tarjeta de control de usuarios. Ahora vamos a cómo manejamos el tarjetero, donde se van a incorporar estas tarjetas. El tarjetero de control de usuarios de planificación familiar es de uso obligatorio en todas las unidades médicas de la Secretaría de Salud que otorguen consultas de planificación familiar. Se considera un valioso instrumento, ya que permite conocer el número de usuarias activas que controlan la institución y su distribución por nivel aplicativo. Conocer el número de usuarias activas por método utilizado. Obtener la información sobre las características sociodemográficas y ginecobstétricas de la usuaria del programa. También obtenemos información sobre el consumo de métodos anticonceptivos. Y la información que recabamos se puede usar en la realización de evaluaciones del programa de planificación familiar de la unidad, así como para trabajos de investigación. La siguiente. Y primero definiremos qué es una usuaria o usuario activo. Es una usuaria de un método anticonceptivo que al corte de la información tiene una tarjeta SIMBA CIS-PFP en la unidad médica. Es la persona que tiene una cita por cumplir en el futuro. Es una persona que tiene una inasistencia no mayor a 3 meses. Una mujer que aceptó la oclusión tubaria bilateral, un método quirúrgico, que asista o no a la consulta posteriormente mientras no cumpla 50 años de edad. Hombre que aceptó la vasectomía desde la fecha de la realización del procedimiento quirúrgico hasta que cumpla los 65 años de edad. La siguiente. ¿Cómo obtenemos el número de usuarias activas o usuarios activos? Se suma todas las tarjetas que se encuentran en la sección de citadas, más la sección de inasistentes y la subsección de quirúrgicos. Sumando esos 3 números, ese es el número total de usuarias activas que van a tener. La siguiente, por favor. Bien, recordar que al inicio de la ponencia referí la organización del tarjetero, que iban a ser 3 secciones y una subsección. Las citadas, inasistentes, la subsección es el quirúrgico y la otra sección, la tercera sección, es bajas temporales. En la sección de citadas, las tarjetas se deberán poner en orden cronológico y deben guardarse aquellas que sean de las personas usuarias de cualquier método, incluso quirúrgico, y tenga una cita programada con fecha futura. En la sección de inasistentes, deberán ir las tarjetas de las personas usuarias que no cumplieron con su última consulta, con su última cita y que ameritan visita domiciliaria. Si la persona se presenta antes de los 3 meses a consulta, se pondrá de nuevo la tarjeta en citadas, de acuerdo con la fecha de nueva cita. Si no regresa, al cumplir los 3 meses la tarjeta se va a baja temporal. Algo importante, las usuarias de implante subdérmico
o DIU medicado deben permanecer en la sección de inasistentes durante el tiempo de efectividad del método. Seguimos a la subsección de quirúrgicos. Deberán ir las tarjetas de las personas de un método permanente, independientemente de la intervención quirúrgica que se realicen en la unidad o si es que la persona fue referida de otro centro. Hasta que la usuaria con OTB cumpla los 50 años de edad o el usuario de vasectomía de 65 años. Esa tarjeta va a permanecer ahí. En la sección de bajas temporales se deben colocar las tarjetas hasta que transcurran 3 años a partir de la fecha de la última cita no cumplida o última consulta en la que ya no se programó cita. Al cumplir los 3 años, a partir de la fecha de la cita no cumplida, causa baja definitiva. Y esa tarjeta la vamos a colocar en el expediente respectivo. Si la persona regresara a consulta, se considerará por primera vez y se abre una nueva tarjeta. La siguiente, por favor. Bien, la información de las tarjetas son la fuente de información para obtener el número de usuarias activas. Este dato se solicita en el informe mensual de actividades realizadas en la unidad médica, en SINVASIS. Es por eso y es muy importante que se debe primero requisitar adecuadamente la tarjeta y llenar con información veraz. Para nosotros, si tenemos ordenado el tarjetero manual y le estamos dando un movimiento que es lo que se debe de hacer diario tenemos que darle movimiento a esas tarjetas para poder obtener nuestra información y que lo podemos vaciar en el informe mensual de actividades. La siguiente, creo que con esto concluyo la ponencia. Así es. La actuaria Yolanda Varela Chávez, directora de Planificación Familiar, la doctora María del Rocío Cuevas Vargas, subdirectora de Planificación Familiar, y una servidora médica del área de Planificación Familiar. Mi correo electrónico, dalia.torres@salud.gov.mx, si necesitarán alguna otra información. Gracias por su atención.